Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa. Hoy quisimos tocar un tema que, que está siempre sobre la mesa, que está en boga y que, con las últimas elecciones en Estados Unidos, además, se ha tocado mucho, no solo en el país, sino a nivel mundial, que tiene que ver con el tema de cambio climático. Por eso, hoy al programa le hemos denominado Lágrimas en Tierra, precisamente porque queremos un poco poner sobre la mesa qué es lo que está haciendo el país, en qué estamos avanzando y finalmente, pues, cuáles son las condiciones también en las que están las personas que están trabajando y que están luchando por hacer esos cambios. Por eso, hoy tenemos acá sobre la mesa a Jorge Polimeni, que es delegado ejecutivo de Fundación Bandera Ecológica. Buenas noches. También tenemos a don Mario Ramírez Boza, catedrático de la Escuela de Sociología y especializado en Ambiente y Sociedad. Buenas noches, gracias por la invitación. Y a don Leonardo Merino, que es investigador del Programa de Estado de la Nación. Hola, muchas gracias por la invitación. Con ellos tres vamos a estar acá en Sobre la Mesa, pero primeramente vamos a pasar a ver la cápsula que nos... Ah, no, mentira, perdón, no, aquí no hay cápsula, es hasta el próximo bloque. Tal vez podríamos empezar, Jorge, con cuál es, digamos, el panorama con respecto al calentamiento global que tenemos en este momento. ¿Cuál es la situación que estamos enfrentando? El planeta está en una crisis climática declarada. Los acuerdos globales que se han firmado, el Acuerdo de París que se ha firmado, si bien al momento de la firma y de que Costa Rica lo suscribiera, ofrecía una esperanza al menos de acercarnos al límite de los 2 grados, estábamos por sobre los 2 grados, casi más cerca de 3, pero por lo menos había una esperanza de poder recapitular a nivel internacional y volver a fijar un poco más de ambición en las declaraciones de cada país. Pues en este momento va el planeta a una cumbre donde lo que hay que resolver es qué hacer sin Estados Unidos dentro de ese acuerdo. Eso significa que hoy no sabemos con precisión si la curva de aumento de temperatura va a 3 o a 4 grados. Es decir, estábamos haciendo y tomando decisiones para no llegar a 3 y ahora... Para no llegar a 2. Bueno, para no llegar a 2 y ahora estamos pensando más bien que vamos a llegar a 4. Entre 3 y 4 va a estar si realmente se confirma que Estados Unidos desaparece formalmente del Acuerdo de París. Dentro de Estados Unidos hay resistencias, hay estados que quieren permanecer y bueno, Trump va a estar, ojalá que solo 4 años. Bueno, don Mario, ¿qué es lo que eso significa? ¿Verdad? Porque a veces cuando la gente, cuando uno habla de cambio climático es algo como muy etéreo, pero desde el punto de vista del calentamiento global, un poco lo que estaba también planteando Jorge, ¿qué es lo que podría pasar en el planeta? ¿A qué es lo que nos estaríamos enfrentando? Bueno, en realidad el mismo cambio climático es en sí misma una complejidad, una enorme complejidad, y el calentamiento global es apenas un aspecto del cambio climático. Hay todavía mucha polémica alrededor del asunto, pero lo que es incontrastable es que estamos frente a una crisis ambiental y que esta crisis ambiental debe abordarse de una manera urgente, pensando en tiempos económicos, sociales y políticos. Ahora, yo pienso que no hay que dramatizar demasiado la decisión de Donald Trump, en la medida en que hay mecanismos que obligan a los países a permanecer y a negociar durante un mínimo de 3 años la salida del acuerdo, y esperemos que Trump no sea reelecto por un lado, y por otro lado hay, en efecto, como dijo Jorge, no solamente estados que apoyan el acuerdo, sino empresas importantes en Estados Unidos que se beneficiarían de ese acuerdo, sobre todo aquellas ligadas a la alta tecnología o aquellas que tienen mercados para los cuales o para cuyos consumidores esto es muy importante. Leonardo, siguiendo con el tema, lastimosamente, de Donald Trump, ¿verdad? De hecho, doña Cristina Figueres, precisamente la que lideró pues, la cumbre de París, planteaba cuando
el presidente de Estados Unidos decía que se salía, que bueno, que tampoco era como que era tan fácil nada más decir que se salía. O sea, efectivamente, ¿cómo afecta esa posición al acuerdo alcanzado, digamos, a nivel global? Porque bueno, a nivel de interno de los Estados Unidos, pues ya un poco nos han explicado Mario y Jorge de que hay movimientos precisamente en contra. Bueno, tiene implicaciones de todo tipo, dependiendo cómo derive un retiro o no final, pero la implicación central es que este proceso del que estamos hablando es un proceso de cambio en el planeta, en la composición de la atmósfera generada por nosotros como seres humanos, ha derivado particularmente del crecimiento y del desarrollo de algunas zonas del mundo, ¿no? Las zonas menos desarrolladas, como siempre, han ido detrás en este proceso. Y cuando se empezó a hablar del tema de una manera muy cínica, hace ya un poco más de algunas décadas, los países que más habían emitido, que más emisiones tienen en el mundo, pues lo que plantearon es, vean, nosotros no vamos a detener nuestro desarrollo, pero podemos hacer algunos mecanismos para negociar internacionalmente que otros reduzcan emisiones y nosotros pagar. Eso por dicha ha ido desapareciendo el discurso y hoy está claro que si estas grandes zonas del mundo, particularmente Estados Unidos, Europa, Asia, China, pero también otros países de Asia que están en vía de desarrollo, como India, si estas zonas no hacen nada, en realidad no va a cambiar este proceso de cambio climático y de calentamiento, por más esfuerzos que hagamos naciones como las nuestras, ¿no? Entonces, una decisión como esta significa sacarle una de las patas más importantes al esfuerzo de cambio climático que está relacionado con detener, mitigar, reducir un poco o revertir el proceso del tipo de desarrollo que está generando el cambio climático. No tiene tanto que ver con la otra parte, que es la que nosotros también como región del mundo, que es Centroamérica, en África, deberíamos estar discutiendo, que es prepararse para el golpe o adaptarse a esto, ¿no? Que es una cosa que en la discusión no está tan bien metida. La discusión sobre las emisiones y sobre lo que haga Estados Unidos tiene mucho que ver con reducir o tratar de contener el fenómeno. Pero la discusión en otras partes del mundo tiene que ver con cómo prepararnos en términos de seguridad alimentaria, de reducción del riesgo de desastres, de construcción de infraestructura, de muertes, literalmente como sucede cuando los eventos tienen un impacto impresionante sobre regiones que no están bien preparadas para el impacto climático, con o sin cambio climático, valga decir, claro, con el que ya existe, con el que ya conocemos. Sí, solo con lo que ya hay. Exactamente. Entonces, bueno, efectivamente, hablar de una decisión política de esta magnitud, además muy mal tomada por la comunidad internacional, sí tiene, en el caso de consolidarse, una implicación sobre la visión política internacional de un tema en el que habíamos logrado caminar a un acuerdo que quizá no tiene los dientes que uno hubiera esperado, pero que por lo menos posicionaba una cosa a nivel de acuerdo internacional que habíamos estado intentando durante mucho tiempo en el mundo. Jorge, precisamente Leonardo ahora decía que si bien no tiene los dientes que se necesitan, pero bueno, ¿cuáles dientes tiene el tema de la cumbre de París, ¿verdad? El Acuerdo de París? ¿Cuáles son, digamos, los más importantes? Y que además se podrían decir cuáles son los más alcanzables también. Yo me he resistido siempre a ver en el Acuerdo de París una herramienta blanda. La humanidad venía de un protocolo de Kioto que intentó hacer acuerdos vinculantes y el tiempo nos demostró de que no hay forma de castigar a quien no cumple. Si estamos en las reglas de la civilidad, que digamos que dentro del tema de cambio climático ni se asoman por ahora ni barreras arancelarias, ni invasiones y guerras, ni castigos de ese tipo para los países. Y pasamos este modelo del Acuerdo de París, donde cada país, en función de sus posibilidades y de un compromiso planetario, pues hizo un esfuerzo para llevar su mejor propuesta de bajar las emisiones y de hacer un tránsito a otro tipo de economía. Y lo que tiene como presión es algo que en la política internacional y en los compromisos internacionales es muy pesado y es pues tratar de vivir en un mundo mejor. Es compartir un futuro, es que los países sientan pues que vamos en una sola nave y que esa nave hay que cuidarla entre todos. Aparecen gestos disonantes. El de Norcorea tirando bombas nucleares, el de Trump diciendo que lo principal es la economía y que hay que crecer, y una carrera armamentista ahí en el medio que, bueno, que dentro de las negociaciones climáticas son
escenarios pues, que no se toman en cuenta. Claro. Pensamos en que tenemos la tarea de salvar al mundo. Lastimosamente no es así para todos. Mario, digamos, con lo planteado en este momento por Jorge, digamos, en el sentido de que es un momento tal vez no tan ideal para avanzar en los acuerdos de París. Efectivamente, ¿qué podríamos alcanzar? O en realidad todo lo que ha sucedido en los últimos, bueno, en el último año particularmente, en el último año y medio, está afectando tan fuertemente el acuerdo como para que no avancemos, que sea un saludo a la bandera, que es como lo que alguna gente planteaba, que bueno, eran muy buenas intenciones, pero que efectivamente es muy difícil hacerlas cumplir. Bueno, yo creo que ahí lo que pasa es que hay que diferenciar entre el acuerdo global y la manera en que diferentes grupos de países pueden hacerlo avanzar, pueden hacerlo detenerse o pueden aprovecharse del proceso. Obviamente nuestro país es muy pequeño y tiene más bien una fuerza moral, en el sentido de una fuerza política importante para impulsar este acuerdo. Las emisiones nuestras deben ser centésimas comparadas con las de los países desarrollados. Claro. Y entonces más bien yo pienso que este es un escenario ideal para que nuestros gobernantes, para que las organizaciones ambientalistas, para que el movimiento social aproveche las condiciones para realizar una serie de cambios que permitan mitigar los efectos, que permitan sobre todo mitigar, por ejemplo, la contaminación del aire, mitigar los riesgos de desastre, cambios importantes en el ordenamiento territorial y urbano en relación con la vivienda, con el asentamiento de las personas, porque bueno, uno de los grandes problemas nuestros en este momento que comentábamos ahora fuera de cámaras es las dificultades de la población para trasladarse de su vivienda a los lugares de trabajo con una estructura tan rígida de la propiedad, de la posesión, del usufructo o de la renta de viviendas. Los problemas del transporte público, la gran contaminación que eso genera, sobre todo en la gran área metropolitana, y también las poblaciones que son susceptibles de sufrir los impactos más fuertes de los desastres que se nos presentan. Estamos acá en Sobre la Mesa. Hoy quisimos denominar al programa Lágrimas en Tierra. Estamos profundizando en lo que significa el Acuerdo de París para el cambio climático. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Lágrimas en Tierra es como hemos denominado el programa de hoy. Leonardo, en esta lógica, digamos, de todo lo que hemos estado hablando, ¿qué está haciendo actualmente Costa Rica? ¿En qué punto estamos? ¿Verdad? Aunque seamos, evidentemente nuestro aporte no es tan grande porque no somos el gran contaminante, pero bueno, algo tendríamos que aportar, aunque sea moralmente. Sí. Bueno, hay muchísimas cosas, eso da para hablar horas, pero un punto de partida, todo lo que hay que hacer para enfrentar el cambio climático es lo que hay que hacer. Digamos, ordenar el territorio, reducir el deterioro ambiental, reducir la dependencia del petróleo, las emisiones, hacer políticas para ser más resistentes a los efectos del clima, tener seguridad alimentaria. Todo eso hay que hacerlo. Por eso, aunque alguien apareciera con un tuito de ensayo que demostrara que el cambio climático no existe, hay que matarlo y esconderlo, porque todo lo que hay que hacer, o sea, el cambio climático es una amenaza que potencia sobre una serie de rezagos en desarrollo humano que ya tenemos. Entonces, en ese contexto, si uno analiza, podría decir que todo lo que estamos haciendo en términos de ordenar territorio o de reducir el deterioro ambiental, entre otras cosas. Pero aquí hay depende de dónde me lo preguntes, hay dos grandes respuestas, porque si hablamos del tema de la mitigación, es decir, de la reducción de emisiones, sí, el papel de Costa Rica y de Centroamérica es relativamente pequeño, es menos de 0.5% de las emisiones globales. Aunque Costa Rica llegara a sus emisiones a cero,
el proceso de cambio climático no va a cambiar si no hacen nada las grandes regiones. En ese sentido, nuestro papel es político y yo creo que se hace y se hace relativamente bien cuando se trata de plantear cosas en la agenda internacional, de haber sido parte del acuerdo y haber tomado decisiones para comprometer al país en reducción de emisiones. Si me decís cómo hemos aterrizado a eso, mi opinión es que la política ha sido nula en verdaderamente avanzar en reducción de emisiones. Hemos hecho cosas a lo largo de los años, particularmente de los años 90, para absorber y compensar, digamos, si eso realmente se vale usar el concepto, las emisiones a través de las áreas protegidas, la recuperación de cobertura forestal, que ha sido la gran apuesta pensando en compensar las emisiones en los sectores que no estamos tocando, donde hay que reducir, particularmente el transporte. El 60% de la energía que consume Costa Rica es el transporte. Los vehículos privados son el principal generador de emisiones en este país y no estamos tocando el tema de fondo, y en la agricultura más o menos, porque tenemos una agricultura muy dependiente de agroquímicos. En fin, nuestro consumo energético sigue siendo petróleo y eso no ha cambiado en 30 años. Entonces, de lo político que hemos hecho pequeñas cosas muy focalizadas en algunos sectores, por ejemplo, de la agricultura, del café, de la ganadería, relacionadas con reducción de emisiones, que yo creo que son loables, pero que no estamos tocando, digamos, el grueso del problema de las emisiones nacionales no lo hemos tocado. Si me preguntaras qué estamos haciendo para lo que hay que hacer, no por la responsabilidad global de la dependencia del petróleo, sino porque estamos en una de las regiones del mundo más vulnerables al cambio climático, nos vamos a ver muy menos afectados. aún estamos trabajando, porque es reducir el riesgo de lo que el cambio climático puede generar, que es cambiar los patrones de lluvia, de temperatura, de sequía, tener eventos más fuertes, más a menudo, como acaba de visitarnos uno. No podemos decir que sea por el cambio climático, no, que vino Otto, o que hubo 3 huracanes seguidos ahora en el Caribe, pero sí es claro que la posibilidad de eventos más fuertes en una región como esta llaman a prepararse, y en esa materia de adaptación menos política existe, porque no ordenamos territorio, porque no trabajamos cambios en la agricultura, pensando particularmente en la seguridad alimentaria, porque no hacemos infraestructura pensando en términos de cambio climático. Y en eso yo me uno a las palabras de un gran experto, Alan Lavelle, que siempre ha dicho, es que cambio climático no puede tratarse como un subtema o como una dirección institucional, es una consideración que hay que incorporar en la agenda de desarrollo. Y eso es en lo que yo creo que todavía estamos en pañales. Jorge se quería referir. Yo quería apuntar precisamente en ese último aspecto que señalas, Leo. El gran tema, el gran rezago es que no nos hemos organizado siquiera para hacerle frente a esta agenda, que no es una agenda ambiental, es una agenda que tiene un impacto en los temas ambientales, pero que es una agenda fundamentalmente del desarrollo, es una agenda que tiene necesariamente que ascender en la escala institucional, claro, para que el Ministerio de Ambiente pues tome parte de esa agenda, pero evidentemente las decisiones país que hay que construir ahí son decisiones que competen prácticamente a todo el gabinete del Gobierno de la República. Eso para mí es un rezago que además lo arrastramos lamentablemente porque el partido que está en el poder se propuso hacer este cambio, este enroque en el tablero de ajedrez climático, de enfrentar este tema de una forma diferente, y se han empezado a dar pasitos muy lentos como para llegar a un panorama institucional diferente. Ese es uno. Y hay otro que es lamentable y que es más difícil de vencer todavía, y que lo estamos viendo en este momento en la electrificación, y es que seguimos entregados a los juegos del mercado. Es decir, ante la ausencia de voluntades políticas para quebrar líneas institucionales, pues estamos en los juegos del mercado y hay leyes que se quieren pasar que evidentemente son necesarias para empezar a pasar nuestra flota a una flota menos emisora, no menos contaminante ni que ocupe menos espacio, sino simplemente menos emisora. Y de ahí estamos en los juegos del mercado, en los juegos de que al final la oferta y la demanda y lo que dicen los importadores y lo que dicen los grandes capitales es lo que determina cómo van a vivir las mayorías. Ante eso lo que hace falta es realmente una voluntad política de hacerle frente al tema del desarrollo de una forma diferente, no sometido al concierto económico, sino sometido pues a la protección del bien común, que para eso están los gobiernos. Sí, claro, Mario también se quería referir. Sí, yo pienso que además este gobierno particularmente ha desperdiciado una gran oportunidad
rehacer este tipo de estrategia, teniendo en cuenta además el impacto negativo que estos eventos extremos tienen sobre una actividad económica estratégica para nuestro país, que es el turismo. Sin buena infraestructura, sin buena comunicación terrestre, no hay turismo. Y eso el gobierno ha sido incapaz de ligarlo con las políticas para vincularse a los esfuerzos por los acuerdos de París y también para limitar los impactos de otras áreas de la economía que son preocupantes, como el caso de la piña que se hablaba y el caso también de la producción de carne en nuestro país, que no deja de ser despreciable en general, y por el impacto que tiene en la producción de gases que son también de efecto invernadero y con los cuales nuestro país podría exhibir políticas que coadyuven a mejorar las condiciones del cambio climático. Claro, y usted ahora que toca el tema del turismo, nos vendemos como país verde realmente de una manera muy eficiente, ¿verdad? Afuera. Y a veces cuando la gente viene acá se da cuenta de que verde, tener nada más parques nacionales, que eso es, digamos, eso es bueno, ¿verdad? Pero efectivamente cuando ya vienen acá se dan cuenta que en realidad no estamos, digamos, tan cerca de ser, digamos, el país verde que decimos ser. Leonardo, precisamente, bueno, ya ahora Jorge planteaba que prácticamente toda la institucionalidad pública en realidad tendría que estar concentrada en hacer, digamos, hacer cumplir y tomar decisiones para avanzar en esa línea. Pero en este momento, ¿quién es quien tiene el liderazgo o quién debería tener el liderazgo para ir avanzando? No solo, como usted bien lo planteaba, es que casi siempre hablamos ¿verdad?, de qué es lo que estamos haciendo, pero bueno, también para bajar, digamos, emisiones o cosas por el estilo, pero sí, cuando nos ponemos a ver cuáles serían de los sectores de los países y de las regiones más afectadas, pues por supuesto que Centroamérica se va a ver muy afectado, ¿verdad? Entonces, ¿quién está liderando esto en el país? Bueno, ¿quién está? Uno puede, digamos, como decía Jorge, y hay que reconocerlo, hay sectores del Ministerio de Ambiente que se dedicaron a hacer la difícil tarea de empezar a involucrar a otros ministerios en el tratamiento de este tema, que es un tema que efectivamente no es unilateral, digamos, o no es un sector, sino que había que trabajar con ministerios de transporte, con ministerios de agricultura, con ministerios de hacienda, ¿no?, etcétera. Creo que ahí hay un liderazgo en términos de este intento de transformación en el enfoque institucional. Pero si yo tuviera que decir quién debe hacer, esto se trata de gobiernos, pero no de gobiernos haciendo política de gobierno. Esto se trata de un gobierno que estuviera haciendo políticas de Estado, claro, pensadas en el mediano y largo plazo, con un enfoque interinstitucional muy complejo y con un grado de prioridad política que no existe. Porque para trabajar el tema uno tendría que darle prioridad política a algo que implica tocar áreas muy sensibles del mercado y de la economía que reaccionan de manera muy, muy violenta, digamos, al cambio, que se defienden además con algunos argumentos, unos más válidos que otros, como por ejemplo, es que generamos empleo, ¿verdad? O por ejemplo, es que tocar las concesiones es difícil, ¿verdad? Y entonces, es decir, hay actores económicos fuertes con diferentes razones, pero entonces el liderazgo lo tiene que tener un gobierno que decida poner su agenda de desarrollo en discusión con criterios de cambio climático, es decir, no cómo trabajar el cambio climático, sino pensar cómo pensar el estilo de desarrollo con este criterio, y entonces este criterio usted tiene que meterlo en cómo piensa obra pública, en cómo piensa vivienda, en cómo piensa agricultura, en cómo confronta esas fronteras conflictivas que hay entre la protección o minimizar impactos ambientales y otros elementos de la economía en los cuales generalmente nos sentimos débiles. Yo no creo que ya la gente conciba, como quizá en los años 80 o 90 incluso, que la protección ambiental o los esfuerzos que tengan que ver con transformar la sostenibilidad sean un obstáculo para el desarrollo. Ya eso solo lo creen algunas autoridades
que además lo repiten de vez en cuando, y no me refiero a este gobierno, me refiero en décadas. Pero si la gente ya no lo considera, si hay organizaciones que pueden ser parte de acompañar a esos gobiernos haciendo política de Estado con criterios de cambio climático, que además son organizaciones, por ejemplo, que hay que incorporar, que hay que consultar, con las que hay que trabajar y no más bien excluir, yo creo que ahí es donde estaría, digamos, toda la institucionalidad pública tiene que involucrarse, pero eso yo creo que es una política que un gobierno que tenga como prioridad incorporar de una manera más válida, cierta, honesta, va a tener que obligarse a trabajar con un montón de entidades en temas muy grandes, como ordenar el territorio urbano, como trabajar la agricultura y otros temas. Estamos en Sobre la Mesa, vamos a hacer una pausa y ya regresamos a seguir analizando todo el tema del cambio climático y los conflictos ambientales. Ya regresamos. Lágrimas en Tierra es el nombre del programa de hoy. Antes de hacer una pausa, Leonardo estaba un poco explicando a quién le correspondería, ¿verdad? Y el tema de la importancia de no dividir que una cosa es lo ambiental y otra cosa es el tema de desarrollo, sino que son prácticamente uno solo. En el Estado de la Nación, de hecho, ustedes generan mucha información, generan, digamos, no solo información, además conocimiento. Leonardo, ¿usted siente que tienen resonancia en gobierno, no solo en sino, digamos, en lo que en los últimos tiempos, con respecto a lo que están encontrando, ¿verdad? Porque efectivamente ustedes tienen investigaciones y tienen series enormes como para decir, bueno, estamos en este lugar, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de resonancia o es poco? Bueno, digamos, el objetivo del Estado de la Nación no es soplar al oído de los gobernantes. Le presentamos, el Estado de la Nación, los gobernantes conocen, hay un diagnóstico sobre el desarrollo que tiene 22 años de profundizarse, además, de no repetir, que es conocido por las autoridades. El objetivo del Estado de la Nación es ser un instrumento ciudadano de información, claro, y que la gente lo utilice para exigir rendición de cuentas, no somos lo que le decimos que hay que hacer. Ahora, si tuviera que decirlo desde la experiencia de cuánto se usa, lo que hemos planteado sobre los temas que estamos hablando, yo podría decir que en Costa Rica no existe una cultura, no me refiero solamente, por ejemplo, a este gobierno, en realidad, visto en el largo plazo, en los 22 años que tiene el informe, no existe una cultura de uso de la información como criterio de la toma de decisiones. Eso no existe. En la toma de decisiones existe criterios políticos, económicos, existe negociación, como debe ser, además dicho, tampoco se trata de que porque exista un diagnóstico se sabe por dónde ir. Pero digamos, ¿cuánto se incorpora la información en la toma de decisiones de este país? Es una cultura apenas existente. Tanto así que en Costa Rica desde el año 95 la Ley Orgánica del Ambiente obligaba a tener un sistema de indicadores ambientales y un informe sobre el estado del ambiente, y 22 años después no lo hemos hecho. Vea qué poca prioridad, aparte de otros temas en los que uno puede decir que el país genera información para saber dónde está parado, como en salud, como educación, existe, ¿verdad? En este caso, tan no ha sido prioritario esa información para la toma de decisiones que lo pasa. Entonces, bueno, cuánta resonancia tengamos es una cosa que no tenemos un indicador para medirlo. Se conoce, se ha posicionado en la agenda, ha ayudado sobre todo, creo, a las personas que les interesa informarse y que ojalá utilizaran eso como criterio para escoger gobernantes o para exigir cuentas, ¿no? Pero decirte que hemos soplado directo al oído y se han generado políticas, bueno, ni es el objetivo, pero tampoco ha sucedido tanto como quisiera. Jorge. Es que ahí estriba, Leo, una de las características más graves de los rezagos y del retroceso que tenemos institucional para hacerle frente al tema del cambio climático, pero también a todos los temas de la modernidad. En círculos políticos discutíamos hace un tiempo sobre las últimas grandes variaciones institucionales que ha tenido el Estado costarricense y obedecen a la creación de dos ministerios, uno el Ministerio de la Mujer, en el INAMU, y otro el Ministerio del Ambiente. Esas son las últimas
bellezas y variaciones que tenemos en el Estado costarricense en los últimos 30 años. Y en el caso específico del Ministerio de Ambiente, lo que ha ocurrido es que se juntaron en un Mirenem, allá terminando la década de los 80, direcciones de varias entidades que existían en ese tiempo, especialmente el sector agrícola que generó el SINAC, se amucharon en un Mirenem que muy pronto se transformó en MINAE en el 95, y del 95 para acá el MINAE es un recipiente de obligaciones que le tiran muchas leyes sin darle nunca recursos para cumplirlos, con temas tan complejos como el cambio climático. Evidentemente, yo creo que como la crisis climática, que condensa un montón de crisis, incluyendo la crisis financiera, incluyendo la crisis del transporte, incluyendo la crisis energética, incluyendo la crisis de violencia, porque al final el territorio se está haciendo cada vez más chiquito, nos acercamos ya a las fronteras de los parques de una forma grosera, ya los pleitos por el agua no se trata simplemente de que haya grupos ambientales que dicen que no hay que contaminar, sino que ya se pelean entre las comunidades por el acceso al agua. Pues evidentemente necesitamos resetear las funciones ambientales, la institucionalidad ambiental y empezar a pensar el futuro de una forma que nos permita, en primer lugar, adaptarnos a esta nueva realidad que no es solo una realidad climática, sino también una realidad donde el agua es un bien cada vez más escaso y que lo tenemos que administrar de una forma diferente, y los parques nacionales son cada vez más la joya de la abuela y no podemos aceptar que los cazadores estén ahí, y los ríos no se pueden contaminar a vista y paciencia del país sacando oro, lo que está pasando en Cruzitas, porque esos son delitos que están tipificados y nadie actúa en defensa del bien común. Entonces, evidentemente el país, para salir de esta crisis, que no es solo climática, una de las cosas que tiene que resetear es la institucionalidad ambiental en términos generales. La administración de los recursos naturales ya no puede ser resorte de solo un ministerio pírrico y débil como es el Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente como organización no tiene 200 plazas, no tiene direcciones regionales, no tiene medios para hacer las cosas. Es simplemente un ministro con un cuerpo de asesores pequeñísimo y demasiado encallado en esa institución, unos pocos viceministros con muy pocos recursos, incluso con carteras que no existen, y que tiene que lidiar con un archipiélago de gente que tiene un montón de potestades y nadie tiene los recursos para cumplirlas. Sí. Leonardo se quería referir, tal vez rápidamente antes de mandar a cápsula. Una anotación pequeña, es que puso el dedo en la llaga, una costumbre costarricense que hemos venido reproduciendo por los años, uno que otro año no. Es lo que nosotros llamamos promesa democrática sin sustento económico, ¿no? Claro. Con Ambiente hemos hecho eso de una manera muy notoria, es crear leyes que le dan nuevos derechos a la población, nuevas obligaciones al Estado y no identifican los recursos. Y nosotros hemos creado nuevos delitos. Y hemos creado unas instituciones con una tarea gigantescas y claves, que no tiene los dientes, el pan, bollito de pan bajo el brazo. Y eso genera una expectativa de cumplimiento de cosas que no se están dando, un control muy poco efectivo y los impactos se dan y a posteriori es que la gente reacciona, denuncia y ya para qué en algunos casos. Y además ha habido una paralización del movimiento ambiental, porque se habla del gobernante, se habla del partido, se habla de la clase política, de la institucionalidad y no hablamos de la ciudadanía. Bueno, ya que don Mario de hecho hace la introducción precisamente al tema del movimiento ambiental, vamos a ir a una cápsula que un poco plantea cuáles son los sentimientos de algunos activistas ambientales. Realmente estamos enfrentando una situación histórica, no solo en Costa Rica, hablando con compañeros del continente. Nunca antes nos habíamos enfrentado de una manera tan brutal a temas de extractivismo como es el agronegocio y los monocultivos transgénicos, la expansión de esta lógica que detrás de ella hay pues indiscutiblemente una lógica bioextractivista y además de bioimperialismo. Cada vez es más voraz, cada vez quiere arrasar más con los terrenos,
cada vez contamina más los recursos naturales como el agua, y vemos como comunidades, a pesar de que se han levantado durante años, no tienen esas herramientas, ¿verdad?, para poder enfrentar por ejemplo, a grandes empresas. Estamos en un momento cúspide, en un clímax de la resistencia de las comunidades locales, de los pueblos originarios, en defensa de su calidad de vida, en defensa de lo más básico, que es sus casas, sus comunidades, sus ríos, su agua. Cada vez nos señalen algunos extremistas, ¿verdad?, como personas que somos radicales, como personas que nos oponemos al desarrollo, como enemigos del desarrollo, como personas que hay que poner, y esto lo más grave es que llegan presidentes, como lo fue Laura Chinchilla en su momento, y lo repitieron, ¿verdad?, señalándonos como una amenaza que había que poner en su lugar para el bienestar del país. Se están agudizando los conflictos socioambientales precisamente por el creciente afán de lucro que no respeta la salud de las comunidades, no respeta los derechos laborales de los trabajadores, de las fincas, e incluso no respeta la vida humana. ¿Cuál es la posición del Estado, verdad? ¿Realmente se está dando protección a los derechos humanos de estas personas? ¿Realmente se está garantizando el montón de derechos humanos no solamente a los luchadores ecologistas, ambientalistas, sino a ese montón de comunidades que está teniendo estas problemáticas? Entonces, de ahí vemos que en realidad el Estado no está garantizando el bienestar de estas comunidades, el bienestar y la protección a estos luchadores ecologistas que están recibiendo amenazas por todo lado. Entonces esto aunado, digamos, a que la impunidad, por ejemplo, hasta incentiva a que se cometan estas atrocidades, digamos, si no existe alguna barrera que lo fiscalice o que lo impida. Mario, antes de ver la cápsula, precisamente ya se había usted había hecho una pequeña introducción del tema de los conflictos, ¿verdad?, ambientales, porque bueno, esto tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, ¿verdad? ¿Quiénes son? O sea, ¿cuáles son los costos efectivamente de esos conflictos ambientales? Ya vimos que en algún momento son también vidas humanas, porque a veces tendemos a pensar que la violencia que se plantea contra algunas personas que están liderando, digamos, procesos de lucha, finalmente solamente suceden en el resto de Centroamérica y no acá. Pero vamos a ir a la pausa y más bien cuando regresamos se refiere a esta pregunta. De hoy. Antes de ir a una pausa, precisamente yo le decía a don Mario que se refiriera a la cápsula de todo lo que implica, digamos, los conflictos socioambientales. Bueno, yo pienso que hay que ver cuáles han sido las coyunturas dentro de las cuales nos hemos encontrado. Este gobierno se inicia después de 8 años de una apertura sin precedentes a las posibilidades de las grandes empresas para que desarrollen proyectos de todo tipo sin tener en cuenta el Código Ambiental. También este gobierno se inicia después de un periodo de gran efervescencia en diferentes expresiones del movimiento ambiental y donde la violencia adquirió ribetes
sin precedentes, aunque en los últimos años puede haber algunos ejemplos también. Hubo muertes, persecución, sufrimiento de gente e impactos a nivel personal, huelgas de hambre, caminatas, sacrificios de la gente, pérdida del empleo de unos, en fin, cosas que generalmente no se contabilizan en ningún tipo de estadística. Y este gobierno además inicia con presiones que lo obligan a poner en primer lugar de la agenda política problemas como el del déficit fiscal y el de la corrupción. Entonces, paralelo a todo eso, yo siento hay más estadísticas y más bases de datos, claro, como la del Instituto de Investigaciones Sociales, la del Estado de la Nación, que sin embargo ha habido una desmovilización del movimiento ambiental como un todo, porque además ha habido una especie de disgregación de la ciudadanía alrededor de luchas que son razonables, que son fundamentales, pero que no tienen forma de ligarse directamente con las luchas ambientales, como es el caso de la protección a los animales domésticos, las luchas por la diversidad, que hemos sido incapaces de articularlas, aunque en otros contextos sociales esas luchas sí han podido articularse, y en nuestro propio país, si hablamos de la lucha contra el combo Belice, si hablamos de la lucha contra el TLC, vimos que en realidad fue una lucha donde los contenidos ambientales, junto con otros contenidos, tuvieron un peso muy importante. Lo que hay que hacer también es pensar qué están haciendo esos liderazgos, esas dirigencias, esas redes ambientalistas para poder de nuevo rearticularse frente a las nuevas situaciones que nos amenazan. Claro, porque acá hay algo que tenemos que tener claro, y es que todas las personas somos responsables de aportar. En ese sentido, vamos a ir a ver una cápsula que nos plantea, digamos, algunas cosas que podríamos hacer para también ser parte de la solución y no del problema. Aquí en la Cámara de Industrias hacemos esfuerzos para promover y un poco educar a través de seminarios a los asociados para ver en qué manera pueden reducir tanto su huella energética como su huella de carbono. Yo visualizo que en el caso de las empresas y su compromiso con el cambio climático y con patrones de producción y consumo más sostenibles hay una oportunidad. Hay no únicamente a nivel internacional, con algunos instrumentos que hemos escrito recientemente, como la Agenda 2030, como el Acuerdo de París, de la COP21, hay una necesidad de caminar hacia patrones mucho más sostenibles en lo que tiene que ver con nuestra matriz productiva. El grave problema del país no es la electricidad, es el transporte, son los combustibles, y ahí también hacemos esfuerzo para que se dicten las políticas, las regulaciones para que se puedan producir y utilizar biocombustibles en mucho mayor escala, y también se pueda pasar a la movilidad eléctrica o de otras índoles que no utilicen combustibles fósiles, que son los que producen el problema de la huella de carbono del país. Entonces es una oportunidad, le representa ahorros significativos a las empresas y también le representa una manera diferente de articularse con la sociedad civil, con el sector público, y también representa una oportunidad para darse a conocer de otra manera. Ahorita que validamos mucho los consumidores la responsabilidad que tienen y la imagen que tienen las empresas y los productos con los que hacen, con los suministros con los que usan para producir y demás, ahora que estamos centrados en esto también es una oportunidad para que se diferencien en un mercado que es difícil sobresalir, entonces es también un elemento diferenciador en esa materia.
Jorge, efectivamente tenemos que ser parte de la solución, ¿verdad? Y un poco usted se quería referir a lo que había planteado Mario en el sentido de que, bueno, también hay una desmovilización y ha habido, digamos, conflictos entre las mismas organizaciones. Entonces, bueno, ¿en qué situación estamos y cómo podemos también fortalecer las organizaciones? Porque ese liderazgo es muy importante. Yo desde el centro del movimiento ambiental puedo decir que no hay conflictos entre organizaciones ambientalistas ni ecologistas. Lo que hay es una complejización muy importante, digamos. La lucha contra la piñería, por ejemplo, ha creado un panorama del movimiento ambiental que es nuevo. Incluso hemos estado reflexionando entre varios para ver si ya podríamos decir que estamos en una nueva etapa del ambientalismo. En Costa Rica hay un conservacionismo, hay un ambientalismo, un ecologismo, y hoy lo que vemos es una fusión de productores orgánicos, de tribus urbanas, de compañeros indígenas, de mujeres que participan como mujeres en la marcha, e incluso de activistas culturales como Guadalupe Urbina, como Manuel Monestel, como Esteban Monge. Es decir, el movimiento ambiental hoy ya no es de ninguna forma lo que fue en periodos previos. Y era lógico porque en este periodo, estos 4 años de gobierno, que fue un cambio muy esperado por todos los activismos sociales del país, estábamos hartos realmente todos de tener una misma clase política que realmente gobernaba para unos pocos y distribuía pobreza y no riqueza. Pues teníamos que darle a este gobierno, que se anunció como el gobierno del cambio, un compás de espera, digamos, y en ambiente fue muy marcado. Es decir, se pueden ver las ofrendas que el movimiento ambiental le hizo al gobierno para que empezara a caminar de una forma más tranquila. Hoy estamos totalmente defraudados. Hoy podemos decir que la agenda que trazamos nosotros como movimiento ambiental dentro del partido de gobierno, que se llamó Pacto Ambiental, pues es un instrumento que nos queda como movimiento ambiental para exigir que se cumpla, porque lo hicimos colectivamente, porque hubo un compromiso político y el país pues tiene que cumplir con esos compromisos. Pero el movimiento ambiental está muy vivo, Mario, muy fuerte. La cosa es que ya no tiene la misma cara de antes. Hay que saberlo interpretar. Quizás la cápsula esa que pasaron recién da algunas pistas sobre esto que estoy diciendo. Ahí hay un solo líder tradicional y muchos muchachos y muchachas jóvenes que están viendo el tema ambiental ya con una óptica totalmente diferente. Y no parecen millennials, y son millennials. Mario, en esa misma línea de generar, digamos, alianzas, precisamente la cápsula un poco plantea cómo también el sector empresarial, el sector industrial en realidad se puede incorporar en este cambio. ¿Qué oportunidades hay efectivamente para generar, digamos, esos vasos comunicantes entre movimiento ambiental, ¿verdad? El sector privado, para empezar a hacer cambios, ¿verdad? Porque nada hacemos en realidad con tener una agenda si efectivamente también el sector privado, desde una lógica de desarrollo que se puso sobre la mesa desde el primer bloque, no es parte de esta solución. Bueno, en realidad el movimiento ambiental como movimiento no excluye, incluye. Sí, claro. Y no solamente incluye, sino que, como decía muy bien Jorge, cada vez se diversifica más, aparecen nuevas caras, no solamente desde el punto de vista físico, sino nuevas caras ideológicas. Y yo pienso que se encuentra en un momento de pausa, donde es necesario articular esas nuevas caras y esas nuevas facetas, digamos, a la lucha ambiental concreta. Es posible que eso lo veamos en los próximos meses, sí, con la efervescencia de la campaña electoral y con la llegada del nuevo gobierno. Pero yo sí pienso que el movimiento ambiental está vivo, está coleando, es fuerte, pero la situación del país, la situación del avance de la sociedad nuestra, la situación en el avance de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos también, se ha hecho cada vez más compleja y por tanto ha requerido ese periodo de retraimiento, de reposo, de reflexión, posiblemente de crítica que ya se está asomando y de nuevas movilizaciones para defender nuestro legado ambiental. Sí, claro.
Ya para un poco ir cerrando la idea, tal vez, Leonardo, en un minuto, que es un poco ingrato, las principales 3, 4 tareas pendientes para poder avanzar en el tema. Yo iba a salir con estadísticas y todo ya. En el 92, en la cumbre de Río, se planteó en el principio 10 de los acuerdos, que es la declaración de esa cumbre, que la única manera de manejar los recursos naturales en un país era con la participación de todos los actores sociales, ¿no? Esa tarea del 92 en Costa Rica es una tarea pendiente, porque aunque existen espacios formales de participación, el ejercicio de la participación aquí no es fácil, incluso para las muchas organizaciones sociales. Las organizaciones están trabajando muchísimo. En términos de estadísticas, nunca como en el 2016 había tenido tanta participación el tema ambiental dentro de la protesta social desde los 90, que nosotros tenemos ese registro. Es decir, es un tema activo, pero los espacios, los vasos comunicantes, digamos, para traducir eso en políticas, espacios de toma de decisión todavía son muy débiles. Entonces yo creo que hay que abrir los canales a la participación efectiva, real, ¿verdad? No solamente no se trata de hacer una mesa de diálogo, se trata de hacer un acuerdo pactado con la gente como se supone se ha tratado de hacer, sobre algunos grandes desafíos. Yo creo que lo que estamos hablando desde el principio de cambio climático es uno, que el tema de transporte y movilidad, el diseño de ciudad, el tema urbano, combinado con esto es otro urgente. El tema de estas fronteras conflictivas de la producción y la protección, como por ejemplo sucede con la piña, como sucede con la pesca, esa es una discusión nacional que hay que dar, y creo que por encima de ellas o a la par de todas ellas, la discusión sobre ordenar el territorio es una cosa que urge, que tiene que ser informada, participativa y que tiene que ser política de Estado, y le hemos venido pateando la bola desde los años 60. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias Jorge, Mario y Leonardo por estar acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas. Efectivamente, lágrimas en tierra, porque efectivamente tenemos que hacer cosas, por eso le pusimos este título. Tenemos que ser parte de la solución, como decía yo hace un rato, y no parte del problema, así que tenemos que participar y tenemos que seguir abriendo esos espacios. Muchísimas gracias y les esperamos la próxima semana.